Buenas y bienvenidos a GreedFall. Continuamos con nuestra historia y como ya sabéis en el anterior episodio pasaron muchas cosas como siempre. Por fin se curó el soldado enfermo que había sobrevivido al ataque, que todavía no sabíamos pues qué había pasado, y nos contó pues que un insular les atacó y Katasa murió y todo esto, y lo que hizo Tierna fue un ritual en el cual revivió los últimos momentos de pues nuestro amigo Katasa creo que se llamaba, y pues claro, vio que le mató el alto rey Vinbarr. Y ahora pues estamos investigando qué es lo que ha pasado pues para que este alto rey, qué interés tiene en Constantine. Y ahora nos disponemos a ir a la aldea donde el rey pues nació y están aquí sus seres queridos y demás para descubrir dónde está. Así que vamos a ver si son amables o no. Por lo pronto yo te robo esto, ¿vale? Por lo pronto yo te robo. Por si acaso. A ver... Uf, Dios, esta espada en llamas me gusta mucho, ¿eh? ¿Habrá algún mercader por aquí? Yo supongo que no. Vaya. Yo supongo que no. Oh, por aquí podemos hablar con alguien. Hola. Dear Tumad, it is rare to see Renaikse here. Is there something I can do for you? Por lo menos son amables. I'm looking for High King Vinbarr. I know that he disappeared after having visited the heart of the island, but someone here in this village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Cera. But you will not find her here. Anything else? Ah, aquí no la va a encontrar y ya está. Would you know where I could find Cera? She left to follow Vinbarr. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaikse could understand. Our High King is on Olmenawi, and the Donai god. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the En-Olmil Frichtimen. He is becoming a Nadaig. It is the fate of the wisest among us. Cera knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? A la cueva del saber. Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? Preguntar sobre el alto rey. You must know the High King Vinbarr. What can you tell me about him? He was one of the greatest Donegada, wise amongst the wise. But the arrival of the Renaikse troubled him. He was afraid that you would be like the people of the sea. He traveled the island far and wide, saw the other kings and queens, and consulted the other Donegada. And then he spent more and more time speaking with En-Olmil Frichtimen. He moved away from us until we hardly saw him at all. Anything else? You seem to be close to Cera. Could you tell me about her? She is my friend. She is a great warrior, one of the village's greatest protectors. But her love for Vinbarr is stronger than our friendship, and stronger than her duties to the village. I am afraid for her, Renaikse. Afraid of what she might do in order not to lose him, because she is untamable. And when she makes her mind about something, she does not change it. Anything else? Madre mía con lo de algo más, Dios mío. Nos acaba de decir algo, algo más, algo más, algo más. Y es como, por favor, tranquila. Vale. Voy a preguntar lo último que me he dejado, porque todavía nos dice que podemos hablar con What can ella. you tell me about your village?
Wenshevar is a place of peace and meditation. The troubles with the Renaigse are far from here. We weave feathers, and we do not interfere with the problems on the plains. It seems strange that one of your own became High King. It was because of his wisdom that he was chosen, in a time where those from the faraway islands were not yet here. Anything else? ¿Algo más? La Thank you madre for que your la parió. Pues ala, ya no tenemos nada más que hablar con ella. Y ahora... por aquí podemos hablar con otra persona. A ver si nos cuenta otra cosita. Se supone que está aquí. Dios, que veo las espadas en llamas y quiero una. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse? I have never met one with the bond. Might I do something for you? Con el vínculo. I am looking to find Vinbarr, the High King of Tearfredi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Cera. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go, within the earth. They hear the voices of those that went before them, and they learn. There are some on Tearfredi. The closest to our village is found to the northeast of here, but the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place, a place for only the Donegada. Anything else? De acuerdo. What I say? Reúnete con Cera. Bien. A ver. ¿Dónde está más o menos? De acuerdo, hemos de volver por el campamento y demás. Oye, pues bastante amables, la verdad, como venimos ya de un par de sitios donde no nos escupen, pues porque mira, porque a lo mejor no les apetece ni gastar saliva en nosotros. Pues claro, ahora de repente, oh, hola, ¿en qué puedo ayudarte? No sé qué. Pues claro, yo no sé ni cómo reaccionar ante tal amabilidad. Después de todo lo que nos han dicho últimamente, después de estas dos aldeas que eso, no nos escupían, pues porque mira. Pero bien, bien. A ver si encontramos a Cera con un poco de suerte. Y ella sabe dónde está Vinbarr. Ay, qué asco de bichos, de verdad. Se nota mucho, cuando haces bien los contraataques. Se nota bastante. Oh, wow. Claro, es que a veces les interrumpo yo el ataque. Y entonces, claro, paran de atacar y a mí me falta dar un pasito adelante para darles. A todo esto tenemos las potis y eso, ¿no? A ver. Sí, 14 y 6, bien. Que os digo, las potis nos empezaban a hacer falta. Y eso que vamos con Siora, que nos cura en cada combate y tenemos vigor, que nos recupera salud fuera de combate. Pero los enemigos ya empiezan a notarse. Que pegan más y aguantan más. Pues está bien que suba un poquito la dificultad, porque en las últimas misiones prácticamente lo mataba todo de 2 golpes. Está bien que suba un poquito la dificultad. Campamento, ya tenemos los 2 que se pueden poner aquí. Aparta. Oh. Uy.
Hay un campamento de eruditos aquí. Oh, parecen eruditos por las ropas que les he visto. Ah, vale. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted teeth. Truly savage beast we have here. No son eruditos, son de Who Hitmech. speaks our language? Leave us. You will eventually tell us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, Bueno, vamos a intervenir. No os preocupéis, que si hace falta matar a estos, los vamos a matar. O sea, a mí lo que me interesa es hablar con Cera y averiguar dónde está Vinbarr. Todo lo demás me da igual. Por aquí hay unos soldados, pero nosotros vamos a ir directos aquí. Vale. Lord Desade, what a pleasure to see you again. What good wind brings you? Ah, ¿nos conoce? Are monsters. They just tortured a woman, and then they say hello, Sí, as if it were nothing. eso es verdad, I'm ¿eh? sure that they will explain what pushes them to treat her this way. believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs, but the natives call them Onol Manawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard talk of a cavern of knowledge. The savages hide all of their knowledge within them. And certainly all the secrets that interest us. We discovered one here, but are unable to enter. This woman, she knows how to enter. But as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon. And to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. She will give in at some point. No. Tengo bastante seguro de que no. Recordarles el rescate. Claro, no tengo los puntitos de intuición. Si llego a saber que con la intuición funcionaba... Bueno, iba a decir parecido que el carisma, pero no. O sea, que se podía utilizar en los diálogos, la habría subido la intuición. Yo voy a amenazarlos. O sea, no quiero luchar contra ellos, pero tampoco quiero dejar que hagan lo que les dé la gana. O luchamos con... Nah, vamos a amenazarlos. Para que nos hagan caso. I saved Governor Burren. The coin guard was about to slaughter him. One word from me and he'll have you all rotting in his jails. Free her. Unless your love of science merits greater sacrifice. Your governor resides too far from here to be a threat, Desade.
Forget it. Ah, pues vale. Since you have chosen to act like monsters, it's like monsters we shall treat you. Pues vale, ¿queréis pelear? Peor para vosotros. Ahora mismo yo soy un berserker. Mira, ¡pum! 2 fuera. Ahora mismo yo soy una bestia. ¿Queréis pelear? Por mí, perfecto. Mira, me acabo de cargar a uno y no lo estaba ni mirando. ¡Hala! A tomar por culo. Vosotros lo habéis querido. Y es que encima ahora os voy a robar. ¡Hala! Aguanta ahí, Cera, un segundo, que esto es importante también, para que aprendan quién manda. ¡Hala! Bueno, imagino que esta es Cera, sí. Better now. Those Renaigse are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaigse. Why have you freed me? We were told at Wen Shavar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbarr. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago and he has not returned. I waited a long time and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. Let's try to escape without bloodshed. We must get you to a safe place. Bien, vamos con Cera. Y vamos a limpiar a medio Hikmek, por lo que veo. Cuidado que esta no dispare. ¿Sí? ¿Bloqueas? Pues toma, bloquea esto. Toma. Por 4 monedas paso de lootear. Y en la Cueva del Saber, ¿creéis que tendremos también una prueba para nosotros? ¿Que tendremos alguna visión o algo? Yo supongo que sí, alguna visión o alguna cosa tendremos. De hecho, creo que nos tenemos que estar acercando ya al final del juego, ¿no? Supongo, porque... no sé. Creo que el juego duraba como 30 horas o una cosa así, como 30 horas. No hemos ido a saco a la historia principal porque a mí me gusta ver secundarias, pero no debe de quedar mucho, supongo. Y por cierto, la reputación con Hikmet no nos ha bajado, así que perfecto, menos mal. Mira, aquí está la entrada. Here is the entrance to the Cavern of Knowledge. I hope that Vinbarr has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Manundanem. That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The Caverns of Knowledge are truly sacred places. Only the Doneigada have the right to enter. But you're not a Doneigad. Is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, you may enter as well. Since you punished those other Renaigse, I believe you deserve it. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbarr make these movements so many times. Tremendo, nos abre la puerta y todo. Genial. Podemos hablar con ella. Ah, no. No, o sí. No, no podemos hablar. Pues venga, para adentro. ¿Esto no lo vimos nosotros? Paint of this fresco is still fresh. It must have been painted recently.
It's of a crowned man. Vinbarr, no doubt. It looks as if he's walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbarr has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Renaigse. But now I see that he was hearing the call of Enon Milfrichtemen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbarr, why did you not share this with me? De acuerdo. Así que esto lo ha pintado Vinbarr ahora. Supongo. Porque lo han pintado hace poquito. Menos mal que nos hace de guía, porque si no, para explorar todo esto, telita. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a Denegad, becoming a Nadaig Meneman. Vinbarr was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Donegada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbarr is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to Enon Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. ¿Y esto? Semilla de la puerta de la montaña. It must open an important passage. All we have to do is find out which. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seeds. The Donegada seal certain sacred places with root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant? The initiates also learn by listening to their masters. Ok. Oye, pues curioso que nos esté contando absolutamente todo a nosotros. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enon Milfrichtemen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we've learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbarr. I just hope there's still enough of him left to answer us. And that Constantine is with him. And that he is still alive. Who is Constantine? I thought you were looking for Vinbarr. I seek them both. I had hoped that Vinbarr would help me enter the sanctuary of Dorhad Genadu. But I learned from the Tierna Hak Kadaktus that he took my cousin. The Tierna told you this? And so you seek to avenge him? No. Only to save my cousin and try to understand why.
None of what you say makes sense. Why would Vinbarr take your cousin? I don't understand. My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon. Cera is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. This door is locked. Cera has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbarr. Come, these caves often have several exits. Vale, o sea que ella se ha ido y nos ha encerrado aquí dentro. Hemos pillado una semilla, así que supongo que habrá otra puerta. Porque habéis escuchado el cronk cronk este, pues ha sido porque ha cerrado la puerta por la que hemos entrado. Bueno, se le veía muy alterada. A mí me sorprendía que nos contara toda la historia y demás. A mí me sorprendía bastante que todo fuera tan fácil aquí con un guía turístico contándonos los secretos más importantes de los insulares. Era muy bonito para ser verdad. Era demasiado bonito, de hecho. Pues bueno, hemos conseguido salir, así que ni tan mal. Uep. Miremos un momento el mapa. Ah, vale. Tenemos que ir aquí. Ok, nos teletransportamos al campamento este de aquí. Vale. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Son trampas. Pues obviamente... She must have set them to make sure that we wouldn't be able to follow her. Let's hurry and find this passage to the northern mountain before she decides to come and fight us directly. Vale, vamos a pasar así para no pisarlas. A ver, que también te digo, para ser una insular... sí, una insular, ¿sabes? Una insular ha colocado las trampas un poquito como el culo, ¿no? Porque se veían a kilómetros. Se veían a kilómetros esas trampas, no tirarle ni unas cuantas hojitas por encima para que no se vean. Ni nada. Vamos a viajar ahí, a este campamentito que queda más cerca. Vamos a ignorar eso de ahí porque es para comprar los DLCs. Y no los voy a pillar, así que... sí, tiene pinta de que es por aquí. Estaría bien pelearnos con algún animalillo. Bueno, habría estado bien que fuera un combate más fácil, pero bueno, no se puede pedir todo. Es que apenas veo de noche. Se nos acabó la furia. Uno fuera. A ver. Deja que me levante. Otro fuera. Otro fuera. Ahí estamos. Vale. Solo nos queda uno, ¿no? Ah, no, son dos. Esta habilidad, la ira, es que es demasiado buena. Dios, cómo aguanta este bicho. Perfecto. ¿Subimos de nivel? A ver. ¡Ay! Nos hemos quedado a nada. Oh, un puntito de habilidad. ¿Estar aquí dentro? Me parece que sí, ¿no? Oh, un puntito de habilidad. Que por cierto... técnica, revestimiento elemental, mágico, envenenado...
Esto es lo que aprendimos, ¿no? Ah, Vale, ¿y esto cuánto tiempo dura? Ah, son usos. Vale, es lo mismo que hace Vasco. Vale, vale, vale. Pues un momentito, porque vamos a colocar esto en el 5, por ejemplo. ¿Ya está ahí? Bien. Esto lo usaremos contra bosses y demás. Espérate, porque me ha parecido ver a alguien ahí espatarrado. Sí. Vamos a subir de esto, de nivel. Se nota, ¿eh? Y ahí se ha acabado. Vale. Va por golpes esto. Teníamos 4 golpes con el revestimiento este elemental y hacemos más daño. Bien. Nivel 23. Veamos, tenemos 2 puntitos de habilidad. Y vamos a continuar. Dosis de alquimia. Ah, esto nos permite tener ataques extra. Con la trampa de veneno aplican dosis de veneno más potente. Vale, vale. Las trampas no las estamos usando prácticamente en todo el juego. Inmoviliza por completo al enemigo. Ah, necesitamos 2 puntitos. Vale, pues nada. Siguiente talento y atributo a nivel 25. Vale, pues perfecto. Pillamos esto. Y ahora vamos por aquí. Que de hecho me he pasado la entrada, ¿sí? Es por aquí. No sé por qué, en mi cabeza estábamos yendo bien. Ah, claro, me he mareado a ir a por el puntito de habilidad y demás. Vale, vale, vale. Oiga, se me olvidaba que estos... Ahí va, pero si allí hay... Hay varios. Vamos a cargarnos a este primero. Que no es tan fuerte como el otro. Ahí está. Ah, bueno, no, lo he hecho al revés. Me he cargado al fuerte antes. Bueno, también nos sirve. Continuemos. Supongo que no nos toparemos con el rey Vinbarr ya. Supongo. No tengo ni idea. A ver, aquí hay algo. De un miembro de la expedición del profesor Serafedín. ¿De qué me suena Serafedín? Me suena mucho ese nombre. Estas criaturas son horribles. Mientras mi compañero y yo tratábamos de escalar el muro, una de esas grandes bestias aladas nos atacó. Con que hay bestias aladas por ahí. Blandía una espada enorme y la usó para cortar la cuerda que sujetaba a mi compañero. Quizá podría haberlo evitado si hubiera tenido un arma, pero lo único que pude hacer era observar cómo caía mi amigo impotente. Maldita sea esta expedición. Joder. This is the place which was depicted on the mural in the Cave of Knowledge. Vinbarr must have hidden the passage to the sanctuary. A ver, ocultarlo ha puesto unas ramitas aquí delante, quiero decir. Tampoco se ha vuelto loco. Pasaje secreto. Bien, tiene pinta de que es por aquí. Ahí tenemos loot, pero voy a pasar. Oh, no.
Odio esos bichos. Es que aguantan mucho. Vamos a ponernos el daño elemental. Ah, no, pero no hay uno... Vale, pensaba que había un élite o algo, pero no. Se nota lo de las cargas, que dura más, ¿eh? Ha sido una buena inversión de puntitos de talento. Au. Por aquí hay otro camino. Vamos a investigar rápidamente. Nah, aquí no hay nada. Continuemos, pues. Y nuestro primo, con lo reventado que está por culpa de la Malicor esta, por culpa de la enfermedad. ¿Cómo lo ha llevado Vinbarr por aquí? Y de todo. Y cómo sigue con vida también. Tiene pinta de que ahí habrá loot. O a lo mejor este es el camino. Y... no, mira, sí, es el camino. Igual es el camino, ¿eh? No sé, como podemos ir por dos sitios... Bueno, ya que estamos aquí... Toma, hostia. Nos hemos quitado uno de encima. ¡Wow! La armadura como... de un golpe... me han quitado un montón. Muere. Dios santo, cuánto animal nos estamos encontrando por aquí. Y yo preocupado por si no subíamos a nivel 23. ¡Hala! Pedazo de estatua, ¿no? ¿Creéis que nos encontraremos con algún... con alguno alado de estos? A ver, por un lado quiero toparme con uno, pero por otro no. Oh, no. No me gusta pegarme con estos. Es que son muy fuertes. Mira eso, cómo pegan. Mira cómo pegan. Cómo pegan, Dios. Es que me tiran al suelo. Si ahora está... pero fatal. Au. Uf. De que ahí arriba hay otro. ¿Nos pegamos con él o...? Vamos a investigar por aquí antes. Es que parece que hay varios caminos. No sé si todos nos van a llevar al mismo sitio. No, por aquí... esto es como un extra. Vamos a investigar, va. Ya no podemos subir por el mismo sitio, pero bueno. ¡Ostras! Tú, no me deja pegar. Dios santo, pero que... quita, bicho. Madre mía.
Este sí que aguanta. Uf. Es que como no les bloquees bien, te matan. Ah, mira, pues si es por aquí. Puede que todos los caminos lleven al mismo sitio y yo me estoy aquí volviendo loco. No sé. Vamos para adentro. Encuentra la pista de Vinbarr. Let's go. No tiene mucho sentido esto, pero vamos a aprovechar para comprar algunas pociones, que siempre está bien. Le he dado clic derecho sin querer, no os voy a engañar. He cerrado la tienda sin querer. Ah, ya no nos vende más pociones de salud. Bueno, tampoco es que la necesitemos, así que... Ok, pues yo qué sé. Es que vamos preparados ya. Let's go. Los montes rocosos. Ya está guapo esto, ¿eh? Finally, we've made it to high ground. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. El camino hacia el santuario. Bloodied feathers. May the enlightened preserve us. They are enormous. What manner of bird could have lost them? Looks like Vinbarr must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. If we want to have any chance of saving Constantine, we must hurry. Ya estoy aquí, disculpad. Pues ala, se está transformando Vinbarr, así que será un ser alado, como los que hemos visto en las estatuas. Las plumas gigantescas, ¿dónde están? No paran de decir pluma gigantesca, pero es que... Ah, vale, aquí. Coño, pues... Sí. Son como mi pierna, esas plumas. You should not have come all this way, Renaigse. I will not let you near Vinbarr. Cera, we must see him. We don't have a choice. We saved you. Why have you locked us in the cavern? And why do you now stop us from passing? I thought at first that you were different than the others. I thought it my duty to help you. But I learned looking at the paintings that this was madness. Vinbarr has heard the calling and answered. Even if it breaks my heart, he has done what is right. He maintains the balance. No one must stop him. I am his Minundanem. It is now my duty to defend the path he treads. His path led him to kill Katasach, and now he holds my cousin captive. I'm sorry, Cera, but no one will keep us from passing. Eitmo! Ok. Modo Berserker activado, aunque estos pegan, ¿eh? Ush. Te meto uno así. Ush. Ah, vale, tenemos que... Estos ya van con armas envenenadas y demás. Cuidado. Healer fuera. Y este también. Insulares -3. Claro, es que yo esto no lo puedo controlar. Es un poco en plan... Bien, nos da defensa elemental, me gusta. Ese, claro, esto es en plan... A ver, no me han dado oportunidad ni de negociar ni de hacer nada. Semilla de cera y esto nos permitirá, pues, cruzar una puerta, ¿no? Supongo. Esto me sabe mal porque es que es como...
A ver, no he tenido opción ni de hablar, ni de convencerla, ni nada. Y nos ha bajado la reputación en 3. Por algo que no podemos evitar. Ah, vigor 3, nada. ¿Y qué quiere de Constantine, Vinbarr? Es que eso todavía no lo sabemos. Vinbarr must be here, with Constantine. If he's still alive, we need to find a way to get inside quickly. Vale, estaba buscando el campamento. Digo, oye, ¿dónde está? Quería hacer esto. Bien, guardamos partida y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Desde luego, hemos descubierto pues un montón de secretos de los insulares y por desgracia el tema con Cera pues ha salido bastante mal. A mí me habría gustado poder dialogar y no llegar pues a matarla, pero bueno, el juego tampoco nos ha dejado. A lo mejor tomando otras decisiones o haciendo otras cosas nos habría dejado hacer algo diferente, pero bueno, por lo pronto os comento que vamos a cruzar esa puerta y ya veremos qué es lo que pasa. Nos vemos, gente. Chao.